Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. Mira, nena, debemos empezar con palabra de oración. ¿Nos diriges? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo Celestial, por tus bendiciones. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque estamos con vida, Señor, y podemos estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y a dedicarnos a ti y a servir a los demás. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Esta semana estamos estudiando los ritmos del descanso, para que ustedes vean que hasta el descanso tiene ritmo. y tiene la continuidad de lo que hablamos la semana pasada, Estar libres en el descanso. El poder para alcanzar libertad en el descanso. En esta semana estamos estudiando el cuarto mandamiento en detalle para encontrar allí las actividades que nos tocan. No es tan sencillo el guardar el cuarto mandamiento como decir yo guardo el día correcto. Eso no es suficiente. Hay muchos detalles que están allí escritos, pero mucho hablar, Clara. Vamos a leer. Vamos a leer. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Esta realidad de bendición del sábado tiene una cantidad grande de instrucciones específicas, Clara Mercedes. Comencemos examinándolas en detalle. Primeramente tenemos un llamado a acordarnos de qué. De santificar el sábado. Y además, que debemos trabajar los otros días. 6 días trabajarás. Haremos toda nuestra obra, pero que el séptimo día, este día especial, vamos a dedicarnos a Dios y hacer las obras de beneficencia, de amar al prójimo. Que Dios ha indicado. Que Dios ha indicado. Pero el mandamiento, es incorrecto decir que el cuarto mandamiento es el mandamiento del sábado. Es el mandamiento de la semana entera. Y es claro, es el mandamiento que nos habla de qué hacer en la semana entera, pero de qué hacer el sábado específicamente. En la semana nos habla de 2 detalles: el trabajo y hacer toda la obra. Toda la obra del seguidor de Dios, toda la obra de servicio que tú hablabas. Entonces sigue explicando acerca de qué es lo que nos toca hacer en el cuarto mandamiento, en el sábado. No harás en él obra alguna, 1, ni tú, 2, ni tu hijo, 3, ni tu hija. ¿Qué indica esto, Clara Mercedes? Que el guardar el sábado no es solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. No se puede guardar el sábado, no se puede reposar el sábado como individuo. Todas las relaciones del hogar han de estar involucradas, sin diferencia de género y sin diferencia de edades. Aquí el mandamiento está dado a la cabeza del hogar, que en el antiguo cercano oriente siempre era un hombre. Pero no se queda allí. Comienza a tirar círculos concéntricos de poder y círculos concéntricos de ritmos. Y el primer ritmo se refiere a la igualdad entre padres e hijos y a la igualdad entre hijas e hijos. Pero no se queda allí, Clara Mercedes. ¿Qué más debemos hacer el séptimo día para que sea sábado? No harás en él obra alguna, ni tu esclavo, ni tu esclava. Ahora se cambió. Sí. Pero hoy en día decimos, no, pero si yo soy soltero, yo no tengo hijos, eso no se aplica a mí, olvídate de eso. O yo no tengo esclavo, así que
Dale pichón, eso yo me olvido de eso. ¿Cómo le contestamos a personas que dicen esto? ¿Se aplica o no se aplica? Se aplica. Claro que sí. La pregunta que hay que hacerse es ¿cómo se aplica? Tal vez has empleado muchísimo tiempo en decir que el séptimo día es el sábado y saber el día específico y saber las implicaciones de las señales y citar muchos versos Y de saber señales. que empezamos a guardar el sábado, el viernes a la puesta de sol hasta el sábado a la puesta Y de todos sol. estos detalles son importantes y buenos, pero no son nada con respecto a las implicaciones de cómo guardarlo, qué hacer. Y tienes que involucrar, si no tienes hijos, lo que te está diciendo es que tienes que involucrar las relaciones más íntimas que tú tienes con las personas que están alrededor tuyo. Así que también, Clara, es un mandato a tener relaciones íntimas entre individuos, a tener familia. Y hay familias de toda clase. Hay quienes están casados y tienen hijos, pero hay quienes, yo he tenido padres y madres que nunca fueron ni padre ni madre mío biológicamente. Y tengo muchísimos hermanos. Héctor Luis Díaz es mi hermano, pero somos paridos de diferentes madres y de diferentes padres. Y Matías Solís y tantos otros compañeros de estudios y antiguos estudiantes míos. Y la familia se pone bien grande y bien grande y bien grande. Y todos han de guardar el sábado en familia. Luego, cuando habla de la distinción entre géneros, ni hombre ni mujer, así tiene que ser también en la iglesia. Si en la iglesia se está tratando a los hombres y a las mujeres de manera diferente, no están reposando el sábado. Si en la iglesia están tratando de manera diferente a las diferentes generaciones y los jóvenes valen menos, no están guardando el sábado. Y además incluye el esclavo y la esclava. Pero si yo no tengo esclavos, Clara Mercedes, entonces se refiere a todas las relaciones comerciales, todas las relaciones que tengan que ver con las actividades que ocurren fuera del hogar. De darnos servicios a nosotros. Todos los que nos dan servicios. Pero ¿y cómo puedo yo poner a reposar a la gente en Walgreens donde yo voy a comprar las medicinas? Esa respuesta no me toca a mí a darla, ni a Clara tampoco aquí en Perspectiva Bíblica. Ese es tu problema y el problema de tu iglesia. Pensabas que el único problema tuyo y el único problema de tu iglesia era contestar ¿cuál es el día correcto para guardar el sábado? Esa no es. ¿Cuál ustedes creen que debemos guardar? Y tienes la señal o estás con los demonios. Ese no es para nada el mandamiento. El mandamiento incluye a estos círculos concéntricos de poder. Pero Clara, ¿está dispuesta a que se ponga más difícil? Claro. Léelo entonces. ¿No hará obra alguna a quién? Ni tu animal. Esto de que ni tu animal que está dentro de tus puertas. Pero yo no tengo animales, tú tienes... hay un perro. Tienes que poner a descansar al perro, tienes que poner a descansar el gato. ¿Y cómo se hace eso? Lo que tenemos que comenzar diciendo es cómo era que se hacía en el antiguo Cercano Oriente. Con los esclavos en el antiguo Cercano Oriente no se les ponía a trabajar. Se les trataba como iguales en sábado. El sábado era un día de libertad. Todos eran libres. Es tanto así que cada 50 años, en el año del jubileo, era considerado un año sabático y se daba libertad a todos los que eran esclavos. Qué bella costumbre. Y nosotros hoy por hoy tenemos también en el sistema académico y en otros el sabático de que cada séptimo año le toca un descanso. Muchas maneras se ha aplicado esto en la cultura europea, en la cultura occidental. Entonces, Johnny, lo interesante es que sábado no solamente se refiere al séptimo día de la semana. Sábado significa descanso, reposo. E implica los 6 días también. Porque el hacer toda la obra incluye esa relación con Dios, porque tú no puedes maltratar a la gente en Walgreens. Yo no tengo empleado, así que yo hago lo que me da la gana y hablo como me dé el deseo a todo el mundo. Y maltrata a la gente. No está guardando el sábado cuando llega el séptimo día. Claro que no. Porque a los esclavos había que ponerlos a reposar. No, yo no tengo nada que ver, eso no se aplica a mí. No sirve. Tienes que buscar la manera. Y con respecto a ni tu animal, esto hace el mandamiento un mandamiento ecológico. Clara Mercedes. Y esto implica que los adventistas del séptimo día y todos los que guardan el sábado
tienen que preocuparse por la ecología. De hecho, la Escritura dice en Apocalipsis que Jesús viene a juzgar los que destruyen la tierra. Es un mandamiento ecológico, el mandamiento sabático. Dios es creador de todo. Pero claro, Como Dios se pone está, mejor todavía. que esto no es de este año, de este siglo, de este tiempo, cuidar la tierra, como estamos tratando de cuidar nuestro planeta. La Biblia lo dice, que Dios nos va a pedir cuenta. Y cómo tratamos a los animales es parte del cuidado sabático. Y alguien puede decir, no, yo no tengo animales de carga. Bueno, ¿y cómo tratas a los animales en el zoológico? ¿Estás preocupado por cómo tu ciudad los cuida o los maltrata? ¿O estás preocupado por lo que hace tu ciudad con respecto a los campos y el lugar donde botan la basura, etcétera, etcétera? La Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos los que quieren guardar el sábado y se llenan la boca guardando el sábado, tienen que ser preocupados por la ecología. Pero Clara, se pone mejor todavía. Léete el próximo. ¿A quiénes también hay que poner a reposar? No harás en él obra alguna, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Se pone sociológico, no solamente es familiar, no solamente es psicológico, familiar, ¿cómo se dice? Ecológico, también es sociológico. Sociológico. Cuando tú votas por el candidato y el partido, estás guardando el sábado. Si votas por partidos y por candidatos que promueven el bienestar de los forasteros, que hoy en día le llaman inmigrantes ilegales. Esa es la palabra grosera. La Muy palabra más grosera. fina es indocumentados. Indocumentados. Nosotros, Clara, estamos llamados a reposar en el sábado cubriendo todos estos círculos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón hay que hacer todo eso? ¿Por qué razón hay que ser ecológico? Hay que preocuparse por la familia, hay que preocuparse por el bienestar de los ritmos del corazón psicológicamente y de los ritmos del ecológico y de los ritmos sociológicos. ¿Por qué razón? Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Mercedes, la conexión está obvia. Si tú pretendes guardar el 7º día, tienes que guardar los 6 días. ¿Por qué razón el 7º día tiene la importancia de ser santificado, de ser reposado y bendito? Porque Dios trabajó los 6 días. Si tú no trabajas los 6 días cumpliendo las implicaciones ecológicas, las implicaciones familiares, las implicaciones de igualdad de género, las implicaciones sociológicas de por quién tú votas y cómo tratas a los así llamados indocumentados en tu ciudad, ¿los invitan cada sábado al potluck de la iglesia a los indocumentados? Estas son las maneras de reposar en el sábado. No es quedarte de holgazán un día, llenarte la panza de comida porque comes especial en el día sábado y acostarte a dormir. Ni siquiera es lo que haces en el sábado simplemente. Dios reposó el sábado por lo que hizo 6 días, Clara. ¿Te das cuenta de la implicación? Claro. Se guarda el sábado guardando los 7 días. Volvamos entonces al capítulo 5 de Deuteronomio porque allí nos dan más implicaciones sabáticas. Guarda el día del sábado para santificarlo, como te ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen como tú. Clara, aquí lo pone más sabroso, Más específico. más sociológico, más político, Sí. más de relaciones interculturales y relaciones nacionales e internacionales. Tú, tu país, tu familia, tu ciudad tienen que tratar a los forasteros recordando que nosotros fuimos esclavos. Por supuesto, alguien puede decir, yo nunca fui esclavo, yo nací libre. El propósito del texto es decirte que no solamente tienes que preocuparte por los 6 días,
que vienen en cada semana para poder guardar el sábado, y lo que haces en los 6 días tiene implicaciones para lo que haces en el sábado. Lo que dejas de hacer en los 6 días tiene implicaciones para lo que pretendes hacer en el sábado. También históricamente te hace pensar en qué sucedió, así como estaba Moisés aquí en la segunda lectura, Deuteronomio es la segunda lectura del Nomos, de la ley. Moisés les estaba diciendo, tienen que acordarse de la historia. Sí, porque tenemos los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y Deuteronomio 5 le da una reinterpretación clara. Hay que dar reinterpretación continua Una a la palabra de Dios, actualización. una contextualización, actualización. Y esto que hizo Moisés te da licencia para hacerlo tú. Tienes que contestar las nuevas preguntas de tu día. ¿Quiénes son los esclavos del día de hoy? ¿Quiénes son los forasteros del día de hoy? ¿Quién es la familia mía? Y lo que haces en los 6 días y lo que hace tu nación históricamente, como pone Moisés a recordar al pueblo de Israel, tiene implicaciones para cómo guardas el sábado. Johnny, y otra cosa, aquí vemos un ejemplo grandísimo porque en menos de 40 años se hace una modificación, una adaptación a la realidad que Una estamos viviendo. contextualización. Una contextualización. Pero ¿dónde estaba esa ley escrita, Clara? En tablas de... En tablas de piedra. Entonces, ¿se cambiaron las letras de la tabla de piedra? Era como en el internet que tú lees una página hoy y mañana es otra página. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Johnny? No cambió nada porque lo había escrito el dedo de Dios. Claro. ¿Y cómo se atreve Moisés a leer otra cosa? Porque hay que adaptarse a los cambios. Porque los que estaban en el desierto por entrar a la nueva Jerusalén y a la nación prometida y a las tierras prometidas, no habían sido esclavos. O nacieron en el desierto o crecieron en el desierto. Los que fueron esclavos están muertos. Solamente queda Josué, Caleb, Moisés, María, Aarón, nadie más. Entonces no iban a entender completamente. No podían guardar el sábado porque no tenían la historia, no la habían vivido. Así que Moisés les dice, tienen que irse a su historia. Ustedes no son personas, ustedes son familia. Ustedes no son familia, ustedes son ciudad. Ustedes no son ciudad, ustedes son historia. Y eso se aplica también a nuestra juventud en la iglesia. Cuando nosotros en nuestras iglesias en los años 50, 60, la música que escuchábamos era una clase de música. Pero claro, porque te baja la música, te gusta embalarte. Johnny, lo que pasa es que estoy poniendo un ejemplo de actualización. Entonces, hoy en día han pasado muchos años. Imagínate, Johnny, tú y yo tenemos 43 años de casados. ¿Tú tienes eso? Sí. Entonces, vamos a cumplir 44 ya. Ya. Sí. Entonces, eso quiere decir que ya han pasado muchos años. Pero mira, hablemos menos y leamos más. Sí, porque los jóvenes de hoy han pasado muchos años, les gusta una música diferente y no podemos pretender que la música que nos gustaba a nosotros hace 40 o 50 años sea la misma música que le guste a los jóvenes. Tú estás implicando que el preocuparse por los hijos tiene que ver también con la manera de adorar de los hijos. Exactamente, como los hijos nuestros, los jóvenes de la iglesia visualizan a Dios y su música. Y para que veamos lo correcto que tú estás, leamos las implicaciones sociológicas del mandamiento. Johnny. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Date cuenta, Clara Mercedes, que lo que está haciendo Moisés al reescribir, leyendo por segunda vez la ley, es poniéndola en el contexto de los que estaban allí. Y les dice, la historia de ustedes implica cómo guardan el sábado, cómo tratan a los demás. Pero claro, tenemos más porque hay más reinterpretaciones del sábado. Okay. El autor del libro de Hebreos, que los adventistas creemos que fue Pablo, escribió algo. Lee. Temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas,
Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Aquí el apóstol Pablo o el autor de Hebreos de esta carta está diciendo, para guardar el sábado hay que tener fe. Sin fe no se puede guardar el sábado, porque sábado quiere decir reposar. Y está añadiendo a la historia del sábado la historia de la redención en Jesús. Sigamos leyendo, Clara. No. Pero los que hemos creído, si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así el séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Hay un conflicto grande de entrar en el reposo. Y aquí nos está dando el autor la clave para poder entrar. Y la primera clave es fe. Y la segunda clave es obediencia. Y la tercera es no ser rebeldes. Sigamos. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Es maravilloso lo que está haciendo el autor. Está atando entrar al reposo con la invitación del Evangelio. Y aquí sigue la atadura con respecto a entrar en el reposo. Léete el verso 11. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas estas desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Johnny. ¿Cuál es la consecuencia natural de haber entrado en el reposo? Entonces, esta consecuencia es la que sigue en la lectura y léela con mucha atención, Clara Mercedes. Ok, Johnny Ramírez. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Miremos el resumen, Clara. En Éxodo 20, las razones sabáticas, Dios es creador. En Deuteronomio 5, las razones sabáticas, Dios es libertador. En Hebreos 4, las razones sabáticas, Jesús es salvador. En Éxodo 20 nos toca recordar la creación. Dios creó, soy su imagen. En Deuteronomio 5 nos toca recordar el éxodo, esclavitud, brazo fuerte. La manera como nos liberó. Y en Hebreos 4 nos toca recordar la vida de Jesús, vivió y es sacerdote. No es suficiente saber que Jesús vivió y murió por nosotros. Hay que entender que Él es el sacerdote hoy por hoy. Y que este sacerdote podemos llegar a Él en oportuno socorro y sin tapaduras, Clara, porque lo que nos toca es reposar. Hay quienes acusan a los que guardamos el cuarto mandamiento
e incluimos que es el séptimo día, el día de reposo, de ser legalistas. Pero es todo lo contrario lo que dice el hermano Pablo aquí en Hebreos 4. El entrar al reposo quiere decir no hacer nada. Es por la fe que entramos. Y lo que hacemos es clamar a Cristo Jesús sin tener tapaduras y sin tener ninguna otra obstrucción. Leamos estas razones sabáticas. Miremoslo ahora de una manera que podamos traerlo al presente. Las razones sabáticas tienen que ver con la familia. Creados en parejas, somos iguales, padre, madre, hijos, hijas. Somos nacidos en una sociedad. Vecinos y extranjeros, Éxodo, Dios liberó, yo libero. En la ecología. Animales son criaturas responsables, flora y fauna. Es decir, cada vez que usted guarda el sábado, tiene que pensar en los 6 días anteriores y qué está haciendo usted para promover igualdad de padres e hijos, de hijas e hijos, en las relaciones de poder familiar y en las relaciones de género familiares. Y en la sociedad, tienes que preocuparte por cómo tratas a los extranjeros. Si te acuerdas que tu nación ha invadido a otra nación, o tu nación le ha quitado acceso al mar a otra nación, o tu nación tuvo esclavos y tú has beneficiado de ello, no importa las consecuencias, ahora nos toca a nosotros aplicar el reposo sabático dando libertad y tratando como iguales a los que han heredado las desventajas. Y en la ecología tenemos la preocupación por la fauna y la flora, Clara Mercedes. Esta invitación, Clara, es una invitación muy aguda. Clara, tenemos una invitación que no podemos negar. Una invitación que es para ti, para mí y para todos nosotros. Dios está interesado en la persona. Ese es el primer círculo, Clara. Las relaciones familiares. Segundo círculo. Y las relaciones socioeconómicas. Tercer círculo. La ecología. Cuarto y último círculo de interés. Estos 4 círculos nos definen, así son los ritmos del sábado y su reposo. La pregunta hoy es, Clara, ¿estamos listos a entrar en el reposo? Así nos definimos y así tenemos que responderle hasta la segunda venida. Para acordarnos de los ritmos del sábado tenemos que pensar en todos estos círculos. Y son círculos concéntricos que cada vez se hacen más grandes. ¿Cómo te sientes tú al pensar en esto, Clara? Pues en verdad el sábado es una delicia y tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cómo se guarda el sábado? ¿Pensando solamente en el séptimo día o hay que pensar en la semana entera? Hay que pensar en la semana entera, Johnny. ¿Y qué hacemos los 6 días? Como recuerda de que todo está razonado según la Biblia. La única razón por la cual Dios reposó en el sábado no fue por el sábado, fue porque descansó de todo su trabajo, de todo lo que hizo en la creación los 6 primeros días. Entonces la única razón para reposar en sábado es porque se trabaja en 6, haciendo la obra de Dios. No podemos reposar en el sábado si durante los 6 días somos egoístas y estamos pensando en nosotros y no nos preocupamos por la ecología, ni por las relaciones familiares, ni por la igualdad de los géneros. Ni por el cuidado del planeta. Tú y yo estamos invitados, desafiados por Dios, a invitar al vecino y a recordar que fuimos esclavos en la tierra de Egipto y por eso tenemos que tratar a los esclavos de hoy. Y por supuesto, y a los extranjeros. Por supuesto, tienes que contextualizar estas declaraciones al presente. ¿Quiénes son estos que has de invitar? ¿Estamos listos, Clara, para invitarlo? Estamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias.